Buenos días con todos. Nuestro grupo es el subgrupo 3.2, integrado por Suki Alexander Lisbeth, Ramírez Serrano Lisbeth Araceli, Palacios Muñoz Betsy Samantha y mi persona Marlon Israel Morillo Sangulla. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las implicaciones de la educación actual. Eh, Como introducción, en esta ponencia vamos a dar a conocer el panorama actual de la educación y los avances que ha tenido a través del tiempo. También vamos a analizar los desafíos que se ha tenido que tomar para llegar a ella. Analizamos varios factores que abordan la perspectiva de la educación del siglo XXI y también el por qué necesita una transformación, ya que se busca una mejor calidad educativa. Y además de esto, vamos a analizar el poema del Plegaria del Estudiante de Humberto Maturana para comprender un poco más a los estudiantes y maestros. Vamos a empezar con el desarrollo. Buenas tardes, estimados asistentes. En esta ocasión mi ponencia es referente al tema de la educación actual para aprender a aprender. Al referirnos a este tema del aprendizaje, notamos que hemos pasado de una concepción conductista a un enfoque de componente cognitivo. Es por ello que cuando nos referimos al término aprender a aprender, Patarrayo y Navarro en 2017 conciben este concepto como una habilidad superior de la metacognición, que además engloba procesos cognitivos, emocionales, motivacionales y de condiciones naturales. Por lo tanto, el aprender a aprender en la educación actual se refiere al ser consciente de cómo uno aprende, de los mecanismos que hace uso de manera eficaz para aprender y así poder promover y potencializar la capacidad de entender y analizar cada uno y así cada uno construir su propio conocimiento. Inicialmente, mientras se promovía este término de aprender a aprender, se diseñó e implementó diversas estrategias pedagógicas. Y es así que Novak y Gowin en 1988 propusieron la herramienta de los mapas conceptuales. Con esto, pretendiendo que los estudiantes generen un proceso reflexivo y de interacción continua con el docente. Es importante hablar de algunas claves para el desarrollo del aprender a aprender. Cómo promover los debates dentro del aula, enseñar a los estudiantes a regular su proceso de aprendizaje e incentivar y promover el trabajo colaborativo. Seguidamente, vamos a continuar con la ponencia de mi compañera Alexandra. La educación es sin duda una de las principales y más importantes en lo que hace referencia al concepto de la escuela. Cabe mencionar que la educación actual está bajo el régimen y regularizado bajo el sistema educativo. Y es por ello que la escuela debe mantenerse con una educación de calidad, donde el ser humano pueda desarrollar sus habilidades y sus capacidades. Si hacemos un hincapié, la educación del siglo XXI básicamente ha mantenido algunos retos y desafíos, y dentro de uno de ellos está la tecnología. Básicamente la tecnología es una herramienta necesaria para el ser humano, pero a su vez también puede obstruir los conocimientos críticos de los estudiantes y de los procesos de aprendizaje. Perspectiva de la educación del siglo XXI. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Frase de Nelson Mandela. El papel de la escuela debe transformarse. Lo que nos quiere decir esto es que la escuela es utilizada como la comunidad de aprendizaje, el cual también nos dice que necesitamos el progreso de los estudiantes, docentes, administrativos, tanto de infraestructura. Para eso necesitamos de recursos que nos permitan lograr una mejora en el sistema educativo. Una herramienta utilizada en la educación es el Internet. Aprender a aprender nos dice que necesitamos de la creatividad, la crítica, la colaboración y la comunidad. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los docentes y la ternura en las escuelas y en las aulas. Para esto, tuvimos que analizar un poco sobre el poema de Maturana. Es sumamente inspirador, ya que necesitamos comprenderlo, leerlo y comprenderlo, ya que al momento de leer cada palabra nos damos cuenta sobre la desesperación que tiene el estudiante al momento que le pide al docente que no imponga su conocimiento, ya que él quiere aprender lo desconocido y así poder tejer su propia historia. Se cuestiona diferentes afirmaciones para que lo conocido no lo aprisione, para poder despertar la creatividad. Después de analizar este poema,
nos dimos cuenta que el docente necesita realmente bastante capacitación, ya que necesita poder prepararse para la problemática del siglo XXI y así poder educar con amor, con ternura. Aunque el sistema obliga a los docentes a cumplir diferentes mallas curriculares, evaluaciones, llenar libros, mandar deberes, eso no permite que pueda explotar la creatividad de los estudiantes y sus habilidades. Por eso debemos enfocarnos un poquito más en que la escuela sea un lugar agradable para ellos. Ellos se puedan sentir seguros, puedan encontrar sus emociones y puedan sentirse queridos. En conclusión, es sumamente importante el aprender a aprender, ya que cumple un pilar fundamental en la educación. Además de eso, tenemos que explotar la tecnología, ya que la tecnología actual es de mucha utilidad para poder construir un conocimiento crítico en los estudiantes y así poder enseñar con ternura y poder explotar la creatividad y las habilidades de los estudiantes. En conclusión a este tema, podemos decir que para obtener un sistema educativo de calidad se debe realizar cambios desde sus bases y de esa manera nos permita brindar una educación de calidad en el cual permita desarrollar las habilidades y las destrezas. En conclusión, podemos decir que la educación del siglo XXI básicamente está anexada con la tecnología, una herramienta necesaria para el ser humano, pero a su vez también obstaculiza el conocimiento crítico de cada ser humano. También concluimos que el método de aprender a aprender cumple un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el apoyo de estrategias de aprendizaje para poder lograr y adaptarles según a la necesidad específica al grupo de estudiantes y al contexto que nos encontramos. También podemos mencionar que, en conclusión, el promover el trabajo colaborativo es un pilar fundamental de aprender a aprender, ya que le permite a los estudiantes explicarse a sí mismos y frente a los demás sus ideas. Y no cabe duda que la evaluación debe ser de acuerdo a los principios de evaluación formadora, siendo la autoevaluación y la coevaluación procedimientos útiles para este propósito. Muy bien. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un par de preguntas. En primer lugar, ¿cómo logramos alcanzar lo que es el aprender a aprender? Bueno, yo considero que podríamos alcanzar reconociendo nuestras habilidades y fortalezas dentro del proceso cognitivo. También podemos identificar qué estrategias pedagógicas se adaptan a nuestra necesidad y podrían ser eficaces para que nos permitan desarrollar y crear un pensamiento, un aprendizaje más autónomo y dentro de esto también un pensamiento más analítico y crítico. Muy bien. En segundo lugar, ¿cuál sería el éxito en la educación en el siglo XXI? Necesitamos que los docentes brinden una educación de calidad con amor y necesitamos contar con los recursos necesarios para obtener una educación de calidad en la cual nos permita desarrollar de mejor manera destrezas y habilidades. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención.